¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial referente a este curso de Ruby. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que son los hashes o también conocidos como diccionarios, ¿ok? Entonces, un diccionario en Ruby básicamente es una colección la cual nos va a permitir almacenar ciertos elementos. Una de las características principales de esta colección es que pues almacena los elementos utilizando una clave y un valor. Y es por esto que también se les conoce como arrays asociativos. Pero una de las principales diferencias entre un diccionario y un array, pues es que dentro de los arrays, al momento en que nosotros almacenamos nuestros elementos, pues la clave que les es asignada es de tipo entero. Y en este caso, en los diccionarios, pues esas claves nosotros las podemos especificar utilizando cualquier tipo de objeto. La manera en cómo es que podemos crear un array es bien sencillo y existen diferentes formas, al igual que como lo veíamos en videotutoriales anteriores con los arrays. Entonces, una de ellas es llamando a la clase y otra de ellas es utilizando el constructor literal. Entonces, para ver cómo es que podemos crear nuestros diccionarios, vamos a crear aquí, por ejemplo, el diccionario A, en el cual lo vamos a crear llamando a la clase. En este caso, la clase es hash, ¿ok? Y también pues podemos utilizar el constructor literal. Vamos a crear diccionario B y nuestro constructor literal simplemente es un par de llaves. Si en este caso vamos e imprimimos lo que sería el diccionario A y el diccionario B, pues obtendríamos el mismo resultado. Si te das cuenta, pues básicamente es un diccionario vacío. Ahora lo que vamos a hacer pues es asignar o agregar diferentes elementos dentro de nuestros diccionarios. Para esto vamos a crear un nuevo diccionario al cual le voy a llamar datos personales. Recordamos, abrimos y cerramos lo que son nuestras llaves. Y vamos a agregar, pues como lo decíamos, una clave. En este caso mi clave se va a llamar nombre. Y enseguida utilizando algo así como una flecha, que es el signo de igual mayor que, pues vamos a asignarle el valor, ¿ok? Al que va a apuntar pues esta llave. En este caso ese valor va a ser Raúl. Y con una coma pues vamos a separar los diferentes elementos que nosotros deseamos pues agregar a este diccionario. En este caso ahora vamos a agregar a lo que sería la clave edad, ¿ok? Aquí esta clave edad va a tener un valor de 21. Pero esta pues no es la única forma en la cual nosotros podemos especificar pues los elementos dentro de un diccionario. Para esto vamos a utilizar otro diccionario, el cual le voy a llamar MotoX, y en el cual pues vamos a asignar pues más elementos. En este caso, utilizando dos puntos, vamos a utilizar la llave marca, y aquí pues seguimos utilizando nuestra flechita, ¿ok? En esta marca asignamos en este caso el valor que es Motorola. Enseguida vamos a utilizar otra clave, la cual sería cámara, y le asignamos en este caso 12 megapíxeles, ¿ok? Y existe una tercera manera en cómo es que podemos especificarle los elementos a un diccionario. En este caso vamos a crear un nuevo diccionario, el cual se va a llamar cubo de Rubik, en el cual vamos a asignar los elementos. En este caso vamos a utilizar la clave marca, y ahora los puntos van enfrente. Y ahora vamos a dejar de utilizar nuestra flecha, ¿ok? Entonces establecemos nuestra clave, en este caso es marca. Enseguida establecemos el valor, en este caso la marca de este cubo sería Cyclone Voice, ¿ok? Y enseguida, pues por último vamos a agregar otra clave, la cual va a ser dimensión y va a tener un valor de 3×3, ¿ok? En este caso podemos comentar estas líneas. Y en este momento pues ya tengo mis tres diccionarios creados. Incluso podría venir e imprimirlos. Vamos a imprimir a datos personales, vamos a imprimir a nuestro array, a nuestro diccionario, perdón, de MotoX. Y también vamos a imprimir pues lo que sea nuestro cubo de Rubik, ¿ok? Si yo imprimo, si te das cuenta, pues efectivamente nos está lanzando pues nuestros diccionarios y los elementos que tienen pues almacenados estos, ¿ok? Entonces pues hasta este momento pues ya sabemos cómo es que podemos crear un diccionario y cómo es que podemos establecer elementos dentro de un diccionario. Pero, ok, ¿cómo puedo acceder a un elemento en particular dentro de un diccionario? Normalmente lo que hacemos en los arrays, pues es utilizar su índice o su clave. Pero en este caso, pues no tenemos un índice. ¿Cómo es que lo haríamos? Pues simplemente llamando a su clave. En este caso,
abrimos y cerramos paréntesis y especificamos su clave. En este caso, una de las claves que tenemos en nuestro diccionario de datos personales, pues es nombre. Entonces, si yo quiero acceder a este valor, que es Raúl, pues tengo que acceder a la clave que sería el nombre. Entonces, ejecutamos y si te das cuenta, pues sí, efectivamente nos está lanzando lo que es pues el valor del nombre. Incluso también podremos acceder a lo que sería la edad. Y ejecutamos y si te das cuenta, pues sí, efectivamente tenemos lo que sería el nombre y la edad. E incluso pues también podríamos acceder a los elementos que tenemos, por ejemplo, en nuestro diccionario de Moto X haciendo pues lo mismo. Pero si te das cuenta, pues ahora vamos a utilizar este tipo de clave. Ok, en este caso tenemos una marca. Vamos a ejecutar y si te das cuenta, pues sí, efectivamente estamos obteniendo la marca de nuestro Moto X, que en este caso pues es un Motorola. Y bueno, pues hasta el momento ya aprendimos cómo es que podemos crear un diccionario, cómo acceder pues a algunos elementos en particular, cómo asignar algunos elementos a nuestros diccionarios. Pero, pues, ¿cómo es que podemos agregar nuevos elementos a un diccionario? Esto es bien sencillo y esto lo vamos a lograr, vamos a comentar esto antes de continuar. Y ahora la manera en cómo es que podemos agregar nuevos elementos, pues es bien sencillo. Simplemente, en este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que serían nuestros datos personales. Entonces, utilizamos datos personales, enseguida abrimos y cerramos corchetes, especificamos la nueva clave que queremos crear. En este caso, nuestra clave será peso. Y pues esto lo igualamos a un peso. En este caso serán, por ejemplo, 65 kilogramos. En este momento, si ahora vengo e imprimo lo que son nuestros datos personales, si te das cuenta, pues ahora se nos ha agregado lo que es el peso a estos dos elementos que ya teníamos antes, ¿ok? Pero pues esta no es la manera, la única manera, perdón, en cómo es que podemos agregar elementos a un diccionario, sino que existen más. Otra opción es utilizando el método store, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizarlo? Pues simplemente utilizamos lo que sería nuestro diccionario, en este caso es nuestro diccionario Moto X, ¿ok? Y enseguida utilizamos el método store. Con el método store, pues tal como lo dice, pues nos va a permitir almacenar un nuevo elemento a nuestro diccionario. En este caso tenemos que especificarle la clave, la cual vamos a colocarle procesador, ¿ok? Enseguida separamos por una coma y especificamos el valor que esta clave va a tener. En este caso vamos a utilizar el valor quad core. Y si enseguida, pues ahora yo quiero imprimir mi diccionario, en este caso es Moto X, si te das cuenta, pues de igual manera nos está agregando a nuestro procesador. En este caso, como ya te habrás dado cuenta, pues un diccionario es una colección ordenada, ya que va asignando pues a cada elemento de la manera en cómo éste va entrando, ¿ok? En este caso, el procesador entró hasta el último y es por eso que se asigna pues en la última posición, que es lo mismo que pasa con el peso dentro de nuestro diccionario de datos personales. Y por último, pues vamos a revisar un método que a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante. Y en este caso es el método merge. Con el método merge básicamente lo que hacemos es unir o fusionar pues un par de diccionarios. En este caso podemos fusionar lo que serían nuestros datos personales con los datos de nuestro celular, que en este caso es un Moto X. Entonces para esto simplemente utilizamos por ejemplo un diccionario, datos personales y utilizamos el método merge. En este caso, si te das cuenta, estoy utilizando un signo de admiración al final del método. ¿Esto por qué? Como lo mencionábamos en videotutoriales anteriores, pues esto es un método peligroso, ¿ok? Y un método peligroso en Ruby básicamente lo que hace es alterar al objeto original, ¿ok? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. Abrimos y cerramos paréntesis y enseguida le tenemos que especificar ahora el diccionario con el cual queremos que se haga la fusión. En este caso vamos a utilizar el Moto X, ¿ok? Y enseguida, pues si yo vuelvo a imprimir mi diccionario, que es pues el de datos personales, si te das cuenta, nos está lanzando todos los elementos, tanto de los datos personales como los que serían del Motorola X, ¿ok? Entonces, pues esta es la manera en cómo es que podemos trabajar con diccionarios dentro de Ruby. Espero que el videotutorial te haya sido de ayuda, que te guste. Muchas gracias.